tal, headbangers y melómanos y todos los fanáticos de mi generación? Bienvenidos a esta noche. Estamos allá en la parte 17 de mi generación con los años 2009 y 1969. Me voy rápido, muy rápido. Nada más que ahora voy a empezar al revés. Voy a comenzar con el 2009 porque quiero abarcar un poco más de tiempo para un evento de mucha importancia del 69. Bien, vámonos, 2009, pues, se lanza un disco que pasó desapercibido de una de las bandas más grandes, con el show más grande sobre la tierra, The Most Wonderful Show on Earth. Y la banda pues es odiada por muchos y amada por muchos de nosotros también. Estoy hablando de Kiss. En este 2009 se lanza el álbum 6 de octubre de 2009 que se llama Sonic Boom. Y apenas es el álbum número 19 de esta banda norteamericana. Es el primer trabajo original después de 11 años, producido por Paul Stanley, y además pues es un disco que captura ese espíritu del hard rock clásico de la banda, el sonido crudo, con mucha energía. Lo escuchamos y recordamos aquellos años 70 de esos discos muy, muy buenos. Y bueno, pues aquí sobresalen las canciones como Modern Day, Delilah, y esa muy buena rola que se llama Russian Roulette. Trae los riffs muy buenos del, de Paul, y pues hay unos coros o estribillos pues, pegajosos, la voz de Gene Simmons y de Paul, pues muy buen, digamos que buen disco, ¿no? Y se incorporan también obviamente Tommy Thayer y Eric Singer. Entonces, esta, estas dos duplas, estos dos duetos, pues como que hay cohesión y aportan la madurez, la experiencia y la frescura, ¿no? De estas canciones en este disco. No hay mucha cosa nueva en este disco. Sonic Boom pues es el regreso de fuerte para Kiss, y pues siguen celebrando ese legado con himnos directos, con esa actitud rockera, con esos riffs, con esas ganas, con esos shows en vivo, porque no es lo mismo escuchar un disco del CD, del LP, que verlo, porque verlo es maravillosamente formidable. Y pues fue bien recibido este disco, aunque algunos críticos pues mm, destacan que ya no es lo mismo, ¿no? Ya no hay innovación. Pero bueno, Kiss con Sonic Boom. Bien, vámonos al otro 2009. En este 2009, maravilloso. Hay muchos discos, hay mucho, mucho que platicar, pero voy a hablar de un gran, gran disco, maravilloso disco. Es el turno para la banda más grande del planeta, Black Sabbath. Pero ahora, pues, bueno, ya sin entrar en detalles, editan este disco bajo el nombre de Heaven and Hell. Y es un disco donde reúne otra vez a Ronnie James Dio, el líder Tony Iommi, Geezer Butler y el extraordinario baterista Vinny Appice. Estos cuatro lanzan en abril de este año, 2009, este discazo, una portada maravillosa. Ese es justamente el que estoy escuchando de fondo musical, y se llama The Devil You Know. Entonces, es el único estudio de la banda con este nombre. Retoman ese sonido oscuro, esa pesadez, lo que es el doom metal, y pues obviamente traen toda la era de Dio. Eh, por supuesto que tiene las influencias de aquel Dehumanizer del 92. Eh, Traen unas rolas exquisitas como Bible Black, maravilloso ese riff, ese doom, esa voz poderosa de Ronnie, la de Atom and Evil, que abre con un tono sombrío, con las letras épicas. Y aunque no
es tan fresco como otros clásicos, como el Heaven and Hell del 80. Es un disco que impresiona por mucha intensidad y cohesión. Es digno de, vaya, considerarlo como un testamento de Ronnie James Dio, quien falleciera al siguiente año 2010. Y trae una producción impecable, los riffs bien ejecutados, muy robustos, y en realidad es una joya, joya para los que somos fans de este metal tradicional, de este heavy metal, ya del doom metal. Aunque algunos digan que no están innovando, pues, aquí no se trata de innovación, simplemente se trata de nuevo disco, nuevo álbum, nuevas rolas, y pues trae toda esa tradición y trae esa exquisitez de lo que es y será por siempre Black Sabbath. Maravilloso, maravilloso disco, infaltable para este melómano de metal, aunque, o de hard rock, tiene que tener eso, un infaltable, infaltable disco en su colección. Heaven and Hell, The Devil You Know. Pausa. Bien, vámonos al 69. Hay una 69, una maravillosa película. Volvemos al tema del espacio, al tema de la ciencia, de la tecnología. Y esta película que la dirige John Sturges, se estrena en 69 y es ciencia ficción, aborda esa crisis espacial. Bueno, los personajes, Gregory Peck, Richard Crenna, a este lo ubican por las películas de Rambo, y David Janssen. Entonces, estos son astronautas que, pues, en una crisis espacial, porque tienen un enfoque realista para la época, 1969, y quedan varados en órbita debido a una falla en su nave espacial. Esa nave se llama el Iron Man One, maravilloso nombre, Iron Man One. Después de una misión en una estación espacial, llega el accidente y quedan varados ahí. La NASA, que justamente es liderada por el jefe de la misión, que es Gene Hackman, un grandísimo actor, pues se enfrenta a lo que es una carrera, pues en contra del tiempo, contra reloj, porque deben rescatarlos antes, obviamente, antes de que se agote pues el oxígeno. Entonces las tensiones personales, los dilemas éticos entre los pasajeros, o sea, realmente es y de mucha adrenalina, de mucho nerviosismo. Es una película que deben ver, es infaltable en cualquier película, en cualquier colección de ciencia ficción. Este largometraje está basada en la novela de Martin Caidin, y obviamente que hay que destacar el detalle técnico, las atmósferas de suspenso, reflejan todas las preocupaciones que en la vida real fueron en la era de las misiones Apolo, sobre los riesgos en los viajes espaciales. No crean que un viaje es ir a la segura. Ahorita, justamente, el domingo pasado fue el décimo intento, el décimo lanzamiento del Starship de SpaceX, y hay fallas, pero bueno, afortunadamente y gracias a estos errores se van aprendiendo. Entonces siempre, siempre hay riesgos, las preocupaciones, los posibles, pero se trata de que se minimicen al máximo ese porcentaje de fallas. Gana, no fue muy comercial. Sabemos que no hay muchos fans de este tipo de películas de ciencia ficción, y menos con respecto al espacio. Pero bueno, aún así gana el Oscar en aquel 1970 por los mejores efectos visuales debido a las innovadoras secuencias espaciales, ¿no? Pero bueno, un poco lento, sí hay muchos diálogos densos. A lo mejor si la ven ahorita, pues van a decir, no, pues qué anticuados, ¿no? Ya llovió. Sí, ya llovió eso. Me encantó el título, Maroon. Maroon, no hay una definición exacta y literalmente en gramática. Es un término en inglés, y ese término se refiere al estar perdido, varado en una isla desierta, en un espacio desierto donde no haya nada. Eso es.
Maroon abandonado en la nada. De hecho, ahí viene una de las más grandes canciones de Pink Floyd, Maroons. Viene en el disco del 95. Pero bueno, consiguen esta película y no se la pueden perder. Muy, muy recomendable. Maroon de 1969. Pausa. Bien, vámonos. Quiero abarcar este gran hecho histórico. Y en 1969, aquí, y anótenlo bien aquí, es el inicio de lo que después fuera la supercarretera de la información, después lo que se conociera como la red internacional de comunicaciones, lo que sería la enorme telaraña en todo el mundo, lo que sería pues la web y lo que hoy conocemos como la internet. Y pues en 1969, pues, de hecho, ARPANET es el acrónimo de Advanced Research Projects Agency Network y es la primera red de conmutación de cambio de paquetes a gran escala y se considera que fue el inicio, fue el precursor de lo que hoy conocemos como Internet. Surge, pues obviamente, con la Guerra Fría, así como muchos inventos, el origen es bélico y es impulsada por esa necesidad de crear un sistema de comunicaciones robusto, que sea descentralizado, que permita compartir recursos informáticos, principalmente con instituciones de investigación. Ya después vinieron eh, oficinas gubernamentales, organismos del gobierno, de investigación, universidades, y ya años después ya se fue, pues, comercializando. La idea de ARPANET es desde la década de los 60 de inicio y es justamente lanzada por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación, ARPA, y ese departamento de la defensa pues buscaba conectar computadoras distantes que estuvieran remotamente separadas. Vaya, maravilloso. Nosotros en la universidad, allá en 1900, si no mal recuerdo, 1989, 90, también hicimos pruebas y es maravilloso ese sentimiento cuando logras conectar dos computadoras muy separadas. Nosotros lo hicimos con cable coaxial y cuando mandas un mensaje y lo recibes, bueno, hasta se eriza la piel. Entonces, sé de ese sentimiento, sé de lo que pasaron aquellos personajes de esa agencia cuando Paul Barron, lo que era ejecutivo de la Rand Corporation, a Donald Davis en aquel famoso laboratorio de física de Inglaterra y Leonard Kleinrock de UCLA, la Universidad de California, que proponen lo que es dividir información en pequeños paquetes y que viajen por rutas rápidas en corto y luego se vuelvan otra vez a reunir. Así surge este proyecto y lo dirige J.C.R. Licklider, quien en el 62 describe una red, o lo bautiza como una red galáctica, de esas soñando que se pueden comunicar entre ellas mismas, ¿no? Ya después vienen Robert Taylor y Larry Roberts en el 66, y bueno, va creciendo, se añaden universidades como la de Santa Bárbara, como el Stanford, como el Utah, la universidad, y entonces comienzan a tener líneas de teléfonos, se empiezan a conectar, y finalmente en 1969, ese hito, ese hecho histórico fundacional inolvidable, 29 de octubre de 1969, se envía el primer mensaje entre dos computadoras, entre la UCLA hasta Stanford. El mensaje decía, era login, y primero se transmitieron las letras LO, después viene una pequeña falla y después ahí viene la G, la I y la N, y pues nace lo que es el término de red computacional. Después se conectan de esas dos otros nodos, que los nodos son otros dispositivos, otras computadoras. Luego ya vienen otra computadora, otra y otra y otra, y comienza a crecer rápidamente. Ya había 15 computadoras en 1971,
comienza a expandirse al Reino Unido y en Noruega. En Dinamarca ahí surgen los protocolos de los tipos .com, .edu, .org, etcétera. Y bueno, pues el legado es brutal, brutal, brutal. Ahorita hay cerca más de 5.000 millones de usuarios en todo el mundo, según datos hasta este año 2025. Lo que creció con dos computadoras, hoy hay millones, millones de dispositivos conectados de nodos. Obviamente, el acceso a la información, la educación, comunicación, colaboraciones, crecimientos económicos, innovaciones científicas, en tecnología, seguridad, etcétera, etcétera. Es maravillosa la red. Ahora, una de las grandes desventajas es saber identificar lo que es bueno, lo que es útil, y hay que desechar lo que no sirve, lo que es contenido basura. Hoy en día, 2025, 6 de cada 10 publicaciones en la red o de contenido en la red, pues son o falsas o es contenido basura. Podemos rescatar cuatro. En la red del TikTok, por ejemplo, ahí son 7 de cada 10, pues son contenido basura o contenido falso. Hay que saber discernir y poder eh, guardar esa información útil y servible. Gran, gran aliado que es la Internet, lo que hoy son las plataformas de inteligencias artificiales, etcétera, pero siempre, siempre el cerebro del humano debe ser más inteligente y el que debe saber reconocer este tipo de información. Demos un buen uso a las redes, demos un buen uso a la Internet, un buen uso al manejo de la información, no por ganar likes y por ganar unos pesos a costa de desinformar a la gente, caigamos en ese tipo de contenido basura. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa.